Estamos en comunicación con Luciano Fernández, el es paritario de ATE Nacional. Buen día, Luciano. Rocío y Leandro te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Rocío. Buen día, Leandro. Gracias por la comunicación antes que nada. Bueno, muy bien. Imagino que empezando a planificar lo que será esta movilización desde distintos sectores, se está pensando en lo mismo. Todavía no hay fecha, pero ¿cuándo creen que ustedes que saldrá este tratamiento? ¿Esta semana? ¿La próxima? Por la información que tenemos desde nuestra organización, si bien ya hay dictamen, como todavía no están garantizados los votos de los senadores y senadoras para lograr la aprobación, no sabemos si podría ser el 11, el 12 o ya la siguiente semana, que bueno, tiene un feriado en el medio. Claro. Creo que claramente hay una resistencia de gran parte de la sociedad que se ve afectada por esta ley y que le está haciendo difícil la tarea a los senadores y a las senadoras. No obstante esto, digamos, el solo hecho de que haya modificaciones también va a obligar a que el tratamiento de la ley bases vuelva a diputados y bueno, tendremos una instancia más para poder intentar ponerle freno, porque básicamente, digamos, nuestra organización el jueves de la semana pasada convocó a un paro nacional el día que se trate la ley por el atropello que significa, digamos, en materia de protección de derechos para nuestros compañeros y compañeras, digamos, ¿no? Además de lo que ya sufrimos las y los estatales, de despidos indiscriminados, de arbitrariedades, de persecución política, de violación a cupos laborales, ¿no? De discapacidad, cupo travesti trans, y en manos de quién también, ¿no? Porque esta gente es la misma que deja vencer alimentos, es la gente que no garantiza el gas natural licuado para abastecer a la población, es la gente que rompe relaciones diplomáticas con países en los que nunca habíamos tenido ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿en nombre de quién y bajo qué, digamos, evaluación, ¿no? Porque esto también es algo de lo que nuestro secretario general Rodolfo Aguiar viene señalando. ¿Dónde está el listado de ñoquis o las evaluaciones precisas que el mismo artículo que había sacado el presidente obligaban a la administración pública a presentar antes de tomar la decisión de echar a una trabajadora de 24 años de antigüedad en el INADI o a una trabajadora de ANSES altamente calificada con 15 años de antigüedad? Luciano, ¿qué tal? Leandro Clave te saluda, ¿cómo te va? Hola, Leandro. Yo pensaba, la ley bases, pensaba un poco por dónde atraviesa a los trabajadores estatales principalmente, digo, porque los atraviesa por varios lugares, ¿no? Pero el tema de prescindir de las empresas del Estado, yo pensaba aerolíneas, trenes, que a partir de esta ley el Estado las pone a disposición para privatizar o para venderlas, y que sabemos o intuimos que antes de que se produzcan estas cuestiones a veces se echa mucha gente, no se entregan las empresas con el personal suficiente como una manera también de limpiarlas, ¿no? Como para entregárselas a un privado sin tanto personal, ¿no? Este es uno de los principales puntos. ¿Por dónde crees que la ley bases va a pegar de lleno en el estatal? Sí, primero en la vulneración de derechos, ¿no? Como les decía antes, desde los despidos masivos y arbitrarios hasta la vulneración de los regímenes de licencia, por ejemplo, poder echar a una persona que esté embarazada sin reconocerle ningún tipo de protección por parte del Estado, traslados compulsivos, poner a disponibilidad a cualquier agente y obligarlo para que pueda tener continuidad laboral a prestar servicios en una empresa tercerizada que nada tenga que ver con la función que venía desempeñando. Esto es parte de la vulneración. Después, en la cuestión más general, digamos, ¿no? Porque las y los estatales estamos en el ojo de la tormenta, pero somos parte de un andamiaje que define un modelo de país. Claramente la ley bases lo que viene a plantear es algo que de novedoso no tiene nada, ¿no? Es como dice la canción, un servidor de pasado en Copa Nueva termina siendo mi ley. ¿Por qué? Porque es un modelo de alta precarización laboral en base al extractivismo, ¿no? Que es la flexibilización laboral de la mano del RIGI. Entonces, para nosotros
es menester que podamos participar de una convocatoria amplia y de una medida de fuerza amplia con el resto del pueblo trabajador, como también fue sumamente importante la movilización de las universidades públicas a la Plaza de Mayo, porque acá claramente lo que se está buscando es delinear un nuevo modelo de Estado que delinee una nueva sociedad, básicamente basada en la brutez de un pueblo para garantizar la sobreexplotación y que los capitales transnacionales puedan venir, expoliar y retirarse con sus ganancias sin que quede nada acá. Ahora, vos recién mencionabas el tema de los derechos laborales. ¿Esos derechos son vulnerados para los nuevos trabajadores o modifica la situación de todos los trabajadores que están en actividad? ¿Esto cómo Está lo aclarado, evalúan? claro. No, si se modifica la ley, o sea, la ley es lo que nos rige, entonces al modificarse la ley de empleo público en sus artículos 11 y 12, que es lo que les decía antes, todos aquellos y aquellas que están bajo ese régimen quedan en ese estado de vulnerabilidad. Porque viste que hay una Hay que tendencia decir así también como, que esta ley no, a mí qué me va a afectar, ¿no? Porque, digo, hay una cosa así de, no, es una ley que no me va a llegar a mí. Bueno, ¿de qué forma te va a llegar? De hecho, ya el impuesto a las ganancias también es otra forma que el Estado está buscando recaudar a partir de esta ley que también se está aprobando, ¿no? Que tiene su capítulo económico y que también impacta derechos del trabajador, ¿no? sí, claramente. Bueno, nosotros tristemente tuvimos un porcentaje significativo de compañeros y compañeras que por distintas motivaciones votaron a este gobierno y que creían precisamente que no iba a poder hacer lo que decía, o que era medio, entre comillas, en chiste. Y bueno, acá estamos viendo las consecuencias. Digo, primero, la licuación de nuestro salario, Mm. digamos, ¿no? Una devaluación drástica que pulverizó los ingresos populares, seguido de un mecanismo de despido masivos, insisto, sin ningún tipo de evaluación, sin ningún tipo de criterio, relegando funciones del Estado que el Estado no puede resignar, que no puede dejar de atender. Y bueno, digamos, en ese sentido, estos 6 meses del gobierno de Javier Milei, de mínima nos tienen que invitar a pensar si efectivamente una ley nos hace o no nos hace a la vida cotidiana. Bueno, yo creo que sí, y ya te insisto, la ley de empleo público, que es donde están la mayoría de nuestros compañeros y compañeras, o es el régimen que regula la mayoría de nuestros compañeros y compañeras, pero también la ley de contrato de trabajo, que es donde está otra porción de las y los trabajadores del Estado, como bien decías vos, en la sociedad del Estado o en los organismos descentralizados que están regulados por ese régimen, van a sufrir las consecuencias de, insisto, un gobierno neocolonial. No hay otra explicación. Esto que él plantea desde Silicon Valley es lo mismo que se planteaba a principios del siglo XX o al fines del siglo XIX. No hay mucho de novedoso. Es la primarización de la economía argentina con la desprotección absoluta del pueblo trabajador. Entonces, eso ya lo vivimos, ya hubo gobiernos que pudieron revertir ese modelo de sociedad y que generaron un estado de bienestar, que generaron pisos de protección para la población, que claramente Milei no quiere que siga existiendo y que busca destruirlo, llevándose puesto un consenso democrático de 40 años. Porque también hay que aclarar esto, el DNU se lleva puesto precisamente el trabajo del Congreso de la Nación, de la reapertura democrática para acá y más atrás también, pero fundamentalmente insisto, el debate que pudo construir una sociedad en torno, no sé, desde los derechos laborales a el derecho al aborto o el divorcio. Digo, estamos hablando de esto. Alguien que quiere resetear la sociedad y ponerla, voy a ser reiterativo y con esto cierro esta parte, volverla a fines del siglo XIX. Te decía esto porque no está en primer plano de la discusión pública. Vos fíjate que, digo, si salimos de acá y preguntamos cómo te va a afectar en tus derechos laborales la ley bases, creo que el 99.9% no tiene la más remota idea, ¿no? Entonces, creo que la visibilidad de este tema es el primer tema, porque digo, la gente no tiene idea de cómo esa
tremenda ley que se Claro, no es llamaba, una ley, era tiene ley un montón ómnibus, ¿no? de... Evidentemente tiene tantos artículos que Claro. quizás la gente toma algunos elementos, algunos temas, diciendo, bueno, sí, el RIGI, ¿viste? Como una cosa así perdida y cómo podría afectar el RIGI a la industria nacional, ¿no? Pero digo, no tenemos la dimensión real de todo el articulado y cómo va a impactar en el día a día y en el trabajo de cada persona, ¿no? Sí, claramente es algo que nos tiene que preocupar a las y los militantes, a un periodismo comprometido como el que desarrollan ustedes, porque sin lugar a dudas la mayor parte de la población ignora qué es lo que se está poniendo en juego, que se está poniendo en debate con la aprobación o no de esta ley. Eh, pero acá está claro que lo que inicialmente era la revolución cultural o la transformación cultural del gobierno de Milei, cuando se hace todas las modificaciones para que pueda tener su media sanción en la Cámara de Diputados, ¿no? Se le terminan viendo las patas. Y es sencillamente lo que les decía antes, la Asociación de Empresarios Argentinos es quien está conforme, o una parte de la Asociación de Empresarios Argentinos es la que está conforme con las desregulaciones que plantea esta ley. Por eso digo, la complejidad que tienen los y las militantes, o que tenemos los y las militantes del campo nacional y popular, porque esta discusión es una discusión que casi que ha atravesado los 200 años de historia, digamos, ¿no? Claro. Sobre qué nación queremos ser, si queremos ser un país colonial que, insisto, venda sus materias primas y que acá la gente sobreviva como puede, o si queremos ser una nación que tenga un desarrollo, que tenga su prosperidad económica, con una distribución que garantice el bienestar de su pueblo, porque esto es lo que tiene que ser innegociable, digamos. Yo no quiero que me hablen más de el crecimiento de la economía mientras yo salgo acá a la puerta de mi casa en el barrio de La Boca, en el sur de esta ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, y hay 3 personas durmiendo en situación de calle. Entonces, yo quiero debatir eso, yo quiero debatir cuál es el rol del Estado en ese sentido. Si Ahora, es un Luciano, Estado... digo, también están golpeando las puertas de los trabajadores estatales, digo, porque estamos hablando de la ley base, pero mientras tanto, Adorni salió a anticipar que se venía una buena tanda de despidos estatales, digo, Este mes, claro. para este mes. Estamos viendo trabajadores del INTI, trabajadores de un montón de organismos estatales que también les están Ahora informando que se quedan sin laburo. es insólito anunciar una ola de despidos, Claro, ¿no? claro, como para agregar angustia y temor, ¿no? Sí, bueno, ahí hay muchas cosas para decir. Lo primero, como les decía, eh, el, el- el gobierno alberdiano más loco de la historia de nuestro país, lo primero que hace es ir contra la Constitución, porque en el artículo 14 bis nosotros tenemos consagrados, nosotros digo las y los estatales, los empleados públicos, tenemos consagrado el derecho a la estabilidad, cosa que no se ha respetado. Entonces, el 30 de junio, como bien dicen ustedes, se vencen prácticamente el 80% de los contratos de la Administración Pública Nacional por esta arbitrariedad que han impuesto ellos de creer que está todo sujeto a revisión porque han venido a hacer no sé qué transformación, pero que claramente lo único que ha traído es zozobra no solamente a las y los estatales, sino al pueblo más vulnerable que necesita de la protección de ese Estado. Después también, como bien plantearon los compañeros del INTI en conferencia de prensa la semana pasada, han desarrollado un sistema de retiros voluntarios para invitar a las trabajadoras y los trabajadores a que se vayan con dinero y no sé qué, pero claramente buscando desmantelar políticas que tienen que ver con la regulación del Estado en áreas que son claves y que me parece que no se mide también que es sustancial que detrás de determinadas actividades esté el Estado Nacional brindando garantías, garantizando procedimientos, porque son las funciones que nos han permitido, entre otras cosas, exportar, no sé, desde carne vacuna a, no sé, algún tipo de tecnología o algún tipo de manufactura, precisamente porque este mundo, por más que Milei no quiera, es a partir de la integración de los estados.
Y si él cree que el Estado es una asociación ilícita, primero que él sería el jefe de esa asociación ilícita, y segundo que lo inhabilita a poder relacionarse con otros jefes de Estado, con otros estados a partir de sus administraciones públicas. Sí, muchos economistas se preguntan cómo vamos a pagar el swap de China justamente por pelearse con China, ¿no? Y que vence ahora, dentro de poco. Y ayer subía el dólar y decían, che, ¿no será porque hay dudas de cómo llegamos a pagar el swap con China? Bueno, evidentemente esa desprolijidad permanente y desconocimiento a veces que uno dice, no sabe si lo hicieron así porque no saben Porque es muy o inteligente porque y no lo lo entendemos claro, o nosotros, estamos ¿no? en otro nivel, ¿no? Pero la realidad es que todo el tiempo nos preguntamos si saben gestionar el Estado, digo, que no es una pavada manejar el Estado. No, y aparte de ahí, lamentablemente, hay al menos dos que saben seguro, que uno es Caputo y el otro es Sturzenegger. Y también son las cosas que, por lo menos a mí como ciudadano y habitante de este país, me duelen, que es la memoria de corto plazo, ¿no? Digamos, Sturzenegger fue el autor de la estafa más grande que sufrió el pueblo argentino con el megacanje, y producto también de cierto poder judicial en este país o de una parte del poder judicial, está impune y hoy nuevamente puede volver a ejercer un cargo público o está, digamos, desde atrás hasta que lo designen, diseñando políticas que yo como, no sé, como cristiano creo que todos tenemos derecho a cambiar o todos podemos cambiar y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Ahora, Sturzenegger claramente en materia de administración pública no, capaz que en otras cosas sí, Sí, lo pero hacen con realmente conocimiento además, ¿no? Ahí sí saben. Ahí no, exactamente, no por hay eso digo, desconocimiento. hay una banda de estos personajes raros que yo creo que entretienen a gran parte de la población por sus ocurrencias, por las cosas desopilantes que dicen, que son peligrosísimas, ¿no? Porque también si alimentan un discurso de la antipolítica, lo que viene después no es el Che Guevara o, no sé, o Rosa Luxemburgo. Lo que viene de la mano de la antipolítica son los personajes que, disfrazados de cómico, detrás tienen a los poderes reales y terminan haciendo las cosas que después sufrimos los pueblos. Y fundamentalmente también poniendo en riesgo la democracia. Porque si la política cae en desgracia, lo que termina pasando es que la gente entiende que de nada sirve votar, que da lo mismo votar o no votar, y se vienen los regímenes totalitarios, que también me parece que es un poco lo que el discurso de Milei, cuando deja de ser alegre, simpático y con tonos de burla, termina revelando, ¿no? Bueno, que al final la política es la máquina de impedir, el Congreso es la máquina de impedir. Sí, No, no, el Congreso muchas es la veces el representación de rompamos este pueblo todo tiene. complejo, de esta sociedad compleja, que lo que necesita es construir debates profundos para definir en qué sociedad queremos vivir. Digo, el rompamos todos tiene consecuencias directas en uno mismo, ¿no? Porque digo, recién vos lo decías, muchos trabajadores estatales confiaron en el gobierno de Milei, creían que era tiempo también de mover el sistema porque no estaban conformes y bueno, y las consecuencias terminan siendo tremendas para ellos mismos, ¿no? Así que digo, esto evidentemente es un boomerang que vuelve. Luciano, te agradecemos mucho por charlar y Gracias. bueno, no podemos ponerle fecha, no podemos decir cuándo es la marcha porque hasta que no se defina cuándo va a ser la actividad en el Senado. No podemos ponerle fecha, pero como les decía, nosotros ya en un plenario y en el Congreso Nacional que se celebró la semana pasada, dejamos votada la medida para que la Asociación Trabajadores del Estado se haga presente el día que se trate la ley bases, y obviamente esto va a ser en articulación con la CGT, con la CTA Autónoma y con la CTA de los Trabajadores, invitando a participar al conjunto del pueblo argentino, porque también, más allá de los trabajadores y trabajadoras formalizados, hay una cantidad de trabajadores que están en la informalidad y fundamentalmente hay un montón de otras actividades que se van a ver afectadas con la sanción de esta ley. Bien, Gracias, Luciano. Seguimos Gracias en a contacto. ustedes. Un hasta Ahí abrazo luego. grande. está, ¿eh? Luciano Fernández.